Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Voces que Habitan. En esta nueva entrega nos sumergimos en una serie de narrativas sonoras que exploran la movilidad humana desde una perspectiva íntima, profunda y amplificada. Estas historias, contadas por sus propios protagonistas, son el resultado de un proceso de co-creación del proyecto de Cámaras a Camaradas. A través de ellas buscamos entender el movimiento y al mismo tiempo reflexionar sobre la necesidad de expandir nuestras fronteras, tanto físicas como visibles, para abrir nuevas posibilidades y promover la coexistencia pacífica. Todos los episodios están basados en hechos reales. Te sugerimos usar parlantes o audífonos para una experiencia más envolvente. Acompáñanos en este viaje sonoro. Este episodio se llama Doble Duelo. Está escrita y codirigida por Jean-Pierre Proaño, Dina Caizaguano y Lorena Salas. El divorcio de mis padres, que fue más o menos en el año 2012, hizo que nuestro núcleo familiar pasara de ser de 4 personas a 3 y que esto nos uniera mucho más. Mi infancia transcurría normal, sin embargo, por allá en el 2008, mi hermana fue diagnosticada con leucemia. Esto hizo que de alguna forma toda la atención de la familia se dirigiera hacia ella, hacia su diagnóstico, por la importancia que esto tenía. Bueno, mi hermana y yo nos llevamos 3 años de diferencia, entonces ella tenía 8 años, yo tenía 5 años para ese momento. El diagnóstico se realizó porque estábamos jugando, estábamos molestando sobre la cama y yo le lancé una cobija y a ella le resultó muy doloroso. Le hicieron una primera evaluación, un diagnóstico y en mi tierra, por ser un pueblo, dijeron que era indicios de dengue. Luego se llevó al hospital principal de la ciudad y allí se confirmó el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que es muy común en niños. Él es Orlando. A sus 5 años conoció lo que significa coexistir con una enfermedad como la leucemia. Vio el paso de su hermana por el hospital enfrentándose a una posibilidad muy latente, la muerte. La enfermedad de su hermana duró alrededor de 5 años, en los que los cuidados de Orlando quedaron a cargo de la familia de su papá. Para mí fue bastante duro, siempre tuve la sensación de que la iba a perder. Todo lo que fue su paso de verla con los estragos de la enfermedad, que se le cayera el cabello. Siempre sentí que mi hermana se iba a ir en cualquier momento. Eso me hizo valorarla mucho más de lo que uno valora a sus hermanos en su cotidianidad. Mi hermana duró con esta enfermedad, como ya comenté, 5 años aproximadamente, y ella sale de la enfermedad en el 2012, cuando cumple 15 años. Y mi mamá se hace sus exámenes de rutina, va al médico de forma regular y se hace un eco mamario y resulta que le descubren que tenía una masa un poco extraña. Luego, con exámenes adicionales, el médico reafirma el diagnóstico de mamá de cáncer. Entonces, recuerdo estando en mi casa, mamá nos sentó y nos comentó de su diagnóstico. Ya era otra vez sentir otra posible pérdida. Primero mi hermana y luego mi mamá. Este nuevo anuncio del cáncer, de una nueva enfermedad en la familia, desataron en Orlando mucha ansiedad y preocupación. Ahora ya sin su padre en casa, él sentía que debía asumir un rol de cuidados aún mayor. Mientras esto sucedía, en Venezuela se desataba una crisis social y política sin precedentes. Había terminado la leucemia, ahora el cáncer de mama. Para que vean que el pueblo está obstinado de esta dictadura. En el año 2012, en Venezuela ya se estaba augurando cambios porque en ese entonces el presidente Chávez estaba también, ironías de la vida, diagnosticado con cáncer. Entonces se sentía como la sensación de que iba a haber un cambio y de que las cosas estaban empeorando. En Venezuela en ese año, justamente en el 2012, inició la escasez de algunos productos de comida, que parecía normal, parecía como algo transitorio. Lo que no sabíamos era que esto era el principio del fin. Mientras esto sucedía, la situación de salud de Vilma, la madre de Orlando, también empeoraba como la crisis. Coexistir con un cáncer en medio de una crisis social y política no es nada fácil.
Tenían que actuar y activar estrategias urgentes para tratar a su madre. Ya lo sabían, la mamá de Orlando organizó todo muy rápido e inició de inmediato su tratamiento de quimioterapia. Bueno, mamá estuvo en tratamiento justo hasta el año 2015, que fue en el año en que yo me gradué del colegio. Y recuerdo que justamente por su finalización del tratamiento y por mi graduación del colegio, ella me hizo una fiesta espectacular, muy grande, porque además estábamos celebrando no solo ese logro, sino también mi cumpleaños, que es en junio, su cumpleaños, que también era en junio, y mi asignación del cupo de la universidad. Eso fue lo que hizo que a partir de ese momento, de ya graduado del colegio, yo dijera justamente qué voy a hacer, ¿no? Mientras luego finaliza mientras inicio las clases. Pero ya el ambiente en la casa había cambiado porque ya era de alegría, era de festejo. Mi mamá se sentía muy feliz en ese momento. De hecho, recuerdo una foto de mi hermana y yo abrazándonos así, en la fiesta evidentemente, y su cara de felicidad. O sea, no me puedo sacar ahorita en este momento su emoción, pero creo que más que por su salud, porque evidentemente lo estaba, era por el tema de la universidad, porque era literalmente el éxito. Orlando, al vivir tan rodeado de la enfermedad, anhelaba estudiar una carrera que pueda ayudar justamente a sanar. Lograr un cupo en la universidad pública en Venezuela en un contexto crítico no era nada fácil. La conmoción social y política seguía. Sin embargo, Orlando sentía que estudiar medicina iba a ser la posibilidad de sanar a muchos como su madre y hermana. Orlando logró un cupo en la universidad pública, que también sufría los rezagos de la crisis en Venezuela. El presupuesto había sido reducido y la universidad entra en paro justo en el momento en que Orlando debía integrarse. No se conocía con certeza la fecha de reactivación de clases. Mientras eso sucedía, Orlando decidió tomar cursos abiertos relacionados a su carrera. Sus planes dependían ahora de que la universidad reabra las clases. La crisis en Venezuela iba en aumento. Evidentemente esto afectó mucho mi salud mental, por así decirlo, porque yo siempre soy una persona muy planificada con mi tiempo, organizada en tiempo y en espacio. Entonces, imagínense, yo estaba con todas las ganas de comenzar a estudiar. Ya me había hecho un proyecto de vida en mi mente, había ya pensado a los cuántos años me iba a graduar, si comenzaba a estudiar, a los cuántos años iba a especializarme, iba a tener mi carro, mi casa, mi familia. Es decir, yo me hice una historia completa en mi mente. Al saber que esto no iba a ser así, me sentí frustrado. Mientras transcurría el paro y mientras yo hacía mis cursos, mis capacitaciones, en Venezuela estaba ocurriendo una revuelta. Habían protestas, habían guarimbas, había barricadas, que son como obstáculos que se ponen en las calles, porque ya había un frente. Mi estado, Mérida, nosotros somos gochos, somos un gentilicio de gente de los Andes, de gente del campo. Fuimos los primeros que nos organizamos en contra del gobierno por lo que ya estaba pasando, por lo que se venía, por así decirlo. Entonces, yo me había metido pues en este tema de iniciar en política, de unirme a grupos. Entonces, mientras ocurría todo, mientras yo hacía mis cursos y mientras me estaba preparando, también participaba en estas protestas que ocurrían en Venezuela, que eran evidentemente un signo de malestar de la población por lo que estábamos viviendo. Lo que pasó en la calle, para que vean que el pueblo está obstinado de esta dictadura. Orlando, frente a este contexto, se da cuenta de que iba a ser casi imposible estudiar. Eso que tanto anhelaba estaba siendo cada vez más lejano. Debía estar en Mérida, la ciudad más cercana a su pueblo. El tratamiento de quimioterapia ya había terminado y su mamá debía continuar con un tratamiento menos Ella tenía invasivo. que seguir recibiendo medicamento hormonal. Es decir, mientras ella ya no recibía quimioterapia de manera fija, ella tenía que seguir tomando bloqueadores porque se hacía controles cada 6 meses, de entre 6 meses y cada año con su oncólogo. Entonces tenía que mantener como el cáncer de alguna forma controlado con este medicamento, mientras mi vida transcurría con mi hermana en la ciudad principal.
Vilma, como muchas otras miles de mujeres que padecen cáncer de seno, deben tener derecho a garantizar acceso a servicios de salud dignos. Eso justamente no ocurría en Venezuela. El acceso a medicinas empezó a convertirse en un problema. Hasta este entonces estaba controlado. O sea, Ujú. lo que fue el 2015 hasta el 2017, que fue mi salida de Venezuela, ella estaba tomando su tratamiento hormonal de forma continua. Hasta que en el año 2017, aproximadamente por el mes de abril, mayo, ella ya no puede conseguir los medicamentos. Esto lo costeaba el Ministerio de Salud Pública en Venezuela. Y justamente fue en este año en que le dijeron que ya no podía financiar el Estado su tratamiento de cáncer. Pacientes y médicos venezolanos protestaron el martes en distintos hospitales públicos de Caracas y otras ciudades del país por la severa escasez de medicamentos. En Venezuela hay una grave crisis por la falta de comida y de artículos de primera necesidad. Las largas filas son la constante y ahora hay una nueva prohibición. El gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido tomar fotos de las estanterías. Para el 2017 ya habían pasado 2 años desde que yo me había graduado del colegio, no había comenzado clases, mi mamá seguía con su tratamiento, pero fue justamente en este año en que la crisis empezó a volverse más difícil en Venezuela y ya no solamente era comida, ya no solamente era servicios básicos, ahora ya había escalado a pacientes, a salud, a medicamentos. Y ya fue en este año en que se hizo imposible tanto conseguir la medicina de mamá como costearla. Yo tengo un recuerdo, una vivencia que fue una vez que fui al Seguro Social a preguntar, había que retirarlo con un cooler, con hielo, y me dijeron que simplemente ya no había. Me dijeron, lo sentimos mucho, no nos han dado noticias de cuándo va a llegar este medicamento, y si usted desea que acá se los administremos, ustedes tienen que conseguirlo por su cuenta. Es decir, el Seguro Social aún puede administrar el medicamento si ustedes lo consiguen primero. Y esto fue una llamada de atención muy grande porque ya fue como un jalón de orejas en el que yo sentí de, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer para conseguir el medicamento de tu mamá? Y fue justamente allí cuando yo me planteé la idea remota o la posibilidad de salir del país para poder financiar eso. Todo en Venezuela se empezó a intensificar, todo empezó a escasear. Y también, por ejemplo, con el tema de los alimentos para poder comprar comida, yo pasé una noche en un supermercado, pero como yo compraba solamente los lunes porque eran compras regularizadas y mi número de cédula terminaba en 0, que era el día que me correspondía, entonces pasé desde el domingo en la noche hasta el lunes en la mañana y cuando ya me tocó mi turno para pasar, para poder comprar de todos los productos básicos que tenía que comprar, solamente había 1 kilo de azúcar. Y evidentemente yo me sentí la persona más humillada del mundo porque dije, Dios mío, estoy pasando horas afuera aguantando frío, con un montón de gente extraña, para poder comprar comida y que cuando sea mi momento de hacerlo, entonces me digan que simplemente ya no hay nada. Eso fue una cachetada de realidad para mí, como ni siquiera teniendo el dinero podía comprar. Y no solamente era el tema de la comida, sino también de los productos de higiene personal. Por ejemplo, como el tema de las compras era biométrico, era regularizado con número de cédula y todo esto, si comprabas en un sitio ya no podías comprar en otro, porque se bloqueaba de alguna forma el sistema porque tenías que poner tu huella, es decir, era biométrico el registro de compras. Entonces, cuando yo hacía la fila en el mercado, no podía hacer la fila en la farmacia para los productos de higiene personal. Pero cuando lo hacía, la dinámica era diferente. Ya no tenía que madrugar ni nada, sino que tenía que ir bien temprano. O sea, ya no tenía que pernoctar, no tenía que pasar la noche allí, sino que tenía que madrugar. Y habíamos un montón de gente que también le tocaba ese número de cédula, ese final de ese control de compras. ¿Y qué hacían? Como todo estaba militarizado en Venezuela, metíamos nuestras cédulas en una caja de cartón y los guardias sorteaban a cuántas personas se les podía vender las compras. Entonces, supongamos que éramos 200, 300 personas que nos correspondía comprar ese día en la farmacia y solamente salían sorteados 20 o 30. Y si eso era así, entonces había que recurrir a comprar productos revendidos de la gente que sí alcanzaba a comprar. El medicamento podía adquirirse de manera clandestina e inclusive si hacía falta se buscaba en la frontera con Colombia. El vigía,
El pueblo donde vivía Orlando está a unas 4 horas de distancia de la frontera, donde llegaban en búsqueda del medicamento de su mamá mientras los ahorros lo permitían. Mientras teníamos ahorros y mientras había un poco de fluidez económica, podíamos darnos el lujo, por así decirlo, de ir hasta la frontera a comprar su medicamento. El problema vino cuando ya no habían ahorros, cuando ya no había dinero para ir hasta la frontera, cuando ya el pasaje, solo el pasaje hasta ir hasta Cúcuta ya era muy costoso. Y fue ahí cuando tanto mi hermana como yo dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Mi hermana me dice, vamos a irnos del país. Y yo le dije, no, yo no me voy a ir del país porque yo voy a comenzar a estudiar, a mí me costó muchísimo conseguir este cupo, tú también estás estudiando y yo no me voy a ir de mi casa, de mi país sin un título. Además, yo quiero hacer vida en Venezuela, yo quiero vivir aquí, yo quiero trabajar aquí, yo quiero hacer mi vida aquí. Y me dijo, bueno, si te vas tú o me voy yo o nos vamos los dos. Y yo le dije, bueno, hermana, en ese caso entonces voy a organizar todas mis cosas para irme yo. Y luego ella me dice, no, tú no vas a ir solo, vamos los dos juntos. Orlando y su hermana deciden ir a Ecuador porque tenían unos familiares que podían recibirlos por un tiempo. Se arman de estrategias para conseguir dinero rápidamente. Sabían que tenían que salir pronto. Yo tenía una moto. Mi moto era mi bien más preciado en Venezuela, mi bien material más querido porque de paso fue lo único que me quedó del divorcio de mis padres. Mío personal, por así decirlo, de mi propiedad, era la moto. Y yo dije, amo esa moto, que tenía un nombre, se llamaba María Pafnuti. Una más o menos modelo Vespa, color champaña, hermosa mi moto. Allí fue que aprendí a manejar moto, me caí 3 veces y tanta cosa. Y dije, ok, voy a vender la moto. Y mi mamá y mi hermana fue como, o sea, ¿vas a hacer eso en serio? Y yo dije, sí, o sea, por ti, mamá, lo que sea. O sea, yo me voy a la luna, si es por ti. Decidí vender la moto y me dieron solo $100 por esta moto. Lo cual es una tontería, pues, porque ni una bicicleta creo yo que vale ese precio. Entonces yo dije, ok, ya tengo para mi pasaje. Y le dije a mi hermana, ajá, ¿y ahora tú? Yo tengo para mí, ¿y ahora tú cómo vamos a resolver? Y recuerda que mi abuela, antes de fallecer en el 2014, que también falleció por cáncer, le había dado a mi hermana 2 anillos de oro. Estos anillos de oro eran de oro pesado y representaban un valor muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque mi abuela dijo, este anillo es para usted y este anillo es para Orlando. Cuando ustedes se gradúen, yo lo que quiero es que ustedes vendan este anillo y lo cambien por anillos de grado. En Venezuela la idiosincrasia es que aparte de la toga, el birrete, el título y la fiesta, el anillo de grado es muy importante, porque representa el logro de haberse titulado en una carrera universitaria. Y mi hermana dice, ok, voy a venderlos. Y yo le digo, hermana, pero eso era para nuestro grado. Y dice, así como tú vendes tu moto, yo voy a vender también los anillos. Y fuimos a una casa de empeño y vendimos los anillos. ¿Y cuánto le dieron? Solo $100. Entonces, eureka, ya teníamos la plata para su pasaje y para mi pasaje para el autobús. Compramos los boletos, salimos al día siguiente, o sea, ese día a las 2 de la tarde, y el viaje duró 2 días. Orlando y su hermana llegaron hasta la casa de su prima que les puso como condición quedarse apenas una semana. El mismo día que llegaron a Quito, fueron en búsqueda de trabajo. Recorrer un lugar completamente nuevo, sin horizonte claro, fue perturbador. No tenían ya dinero. El tiempo para conseguir empleo no fue inmediato, sí se demoró un poco. La primera persona que consiguió trabajo fue mi hermana en un restaurante como mesonera y yo me demoré aproximadamente 2 semanas en conseguir trabajo. ¿Cómo lo conseguí? Estábamos caminando por la avenida 6 de diciembre, buscando, preguntando, y ya estando cerca del apartamento de mi prima, vemos un local de comida rápida que estaba abierto, entreabierto, con la Lanford por la mitad, y mi hermana dice, ¿por qué no preguntas? Yo digo, no, hermana, ya hemos pasado por toda esta avenida, ya tenemos 2 horas caminando, me duelen los pies y ya no, todo el mundo me ha dicho que no. Me dijo, pero pregunta. Y recuerdo que pasé, crucé y estaba el dueño del local ahí. Entonces yo me presento, digo mi nombre, de dónde vengo. El señor me mira con mucha amabilidad, creo que me vio con ojos de padre. Y me dijo, hijo, pero usted nunca ha trabajado en cocina. ¿Por qué le interesa? Y yo le dije, bueno, por necesidad. Yo no sé de cocina, pero puedo aprender. Y me dijo, bueno, está bien.
te voy a dar la oportunidad, ven hoy en la tarde. Ya con un trabajo, tanto Orlando como su hermana encuentran un pequeño lugar en un barrio muy distante al lugar de venta de comida rápida, de donde Orlando salía a la madrugada. Tenía que atravesar la ciudad para regresar a su casa a diario. El turno era pesado, era desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, en la venta de hot dogs. Entonces yo tenía que salir a esa hora, agarrar el ecovía, llegar hasta donde vivíamos, y yo llegaba a la casa más o menos a las 5 de la mañana. Y esto fue así hasta un momento en que intentaron robarme. Una vez, una madrugada, yo estaba cruzando la Avenida Patria, llegué a la caja del seguro del IES, y cuando empecé a subir toda esta calle de la Río de Janeiro, porque vivíamos más o menos por Miraflores, una persona me intentó robar con un arma blanca, me empezó a perseguir y yo salí corriendo. Llegué a donde vivíamos, que eran como 8 cuadras hacia arriba. Mi hermana me escucha hiperventilado, asustado, y me dice, ¿pero qué pasó? ¿Te robaron? Y yo le dije, hermana, o sea, creo que voy a dejar de trabajar ahí porque es muy peligroso, este horario es muy difícil, y voy a hablar con el señor Luis, con el dueño del local para dejar de trabajar ahí. Lo cual significó algo muy difícil porque dejar un trabajo siendo inmigrante, siendo irregular, no tener los papeles, no tener una visa, es una situación y es una decisión muy difícil, porque es dejar de percibir el único ingreso que tienes. Orlando ya había iniciado sus trámites de regularización en Ecuador. Fue justo en el momento en el que decide dejar el trabajo que obtuvo su visa temporal. Yo dejé de trabajar un sábado y el lunes me entregaron mi primera visa. Yo dije, ahora sí me voy a poner a buscar un empleo formal, relacionado en los cursos que había hecho en Venezuela, en el laboratorio, y empecé a caminar por la Avenida América y justamente llego a un laboratorio muy reconocido y pregunto si me pueden recibir la hoja de vida y me dicen, no, mejor venga en la tarde que hay entrevistas. Traiga todos sus papeles, traiga su carpeta, y ese día en la tarde yo fui y tuve mucha suerte pues porque me seleccionaron ese día. Ese día que estaba recibiendo mi visa, ese día conseguí mi primer trabajo formal en Ecuador. Mamá empezó con una tos muy inusual, una tos que no se le quitaba. Y siempre que estábamos por videollamada o por teléfono, ella siempre estaba tosiendo. Yo le decía, mamá, deberías atenderte, esa tos está muy extraña. Sí, hijo, debe ser el polvo del lugar donde trabajo, porque ella como que revisaba muchos papeles, ella revisaba muchos documentos. Decía, seguramente son estos papeles viejos que hacen que el polvo, puede ser un hongo, me decía. Y luego, en diciembre de 2018, yo la traigo a ella a Ecuador. ¿Sí? Yo la traigo de visita nuevamente y le digo, mamá, yo estoy trabajando en este laboratorio y creo que lo más recomendable sería que te hagas todos los exámenes acá. Y eso puede ir por mi cuenta. Puedo pedir un préstamo, puedo pedir que lo carguen a mi rol de pagos. Y me dice, bueno, hijo, está bien. Fue justamente en 2018, en diciembre, cuando la traigo por Navidad, que yo decido hacerle todos los exámenes a ella. Y justamente es aquí cuando inicia nuevamente la enfermedad de mamá. Le hago los exámenes y dicen que el diagnóstico de la citología, del eco y tanta cosa, me dijeron, lo siento mucho, es positivo para malignidad otra vez. Resulta que no era simplemente una tos y ya está, era el cáncer que se había implantado ahora en un quiste a nivel del cuello y había comenzado nuevamente. Es decir, que aunque ella estaba tomando su tratamiento de control y aunque iba al oncólogo en Venezuela y seguíamos enviándoles dinero y nunca le faltó su medicamento, su cáncer se reactivó. Y tuve que enfrentarme nuevamente con esa realidad de decirle a mamá, lo siento mucho, vuelves a tener cáncer. En ese momento su respuesta fue como, yo no me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada, quiero que me dejen tranquila. Y yo le dije, mamá, está bien, tómate tu tiempo. Esta noticia evidentemente no es sencilla, no es algo fácil. Respira y luego lo pensamos. Y luego al día siguiente ella nos preparó el desayuno y dijo, ya tomé la decisión, voy a iniciar nuevamente el tratamiento y me voy a ir a Venezuela otra vez. El regreso de su mamá invadía de miedo y angustia a Orlando. Saberse con el cáncer nuevamente, ahora sin la familia cerca, suponían cambios también en cómo enfrentar la enfermedad en este contexto. Era imposible pensar en dejar Ecuador. Esa era su única fuente de ingresos estables. Orlando volvía a despedirse de su mamá. El regreso de mamá fue traumático porque no queríamos que se fuera y ella ya había planificado todo, cómo iba a ser nuevamente su ritmo de vida en Venezuela con el cáncer.
Y fue muy triste, fue una despedida muy triste porque no quería, yo no quería que ella se fuera. Yo sentía que acá podíamos ayudarla más, iba a estar con nuestro apoyo emocional de forma más física, más presencial, pero ella decidió irse y yo respeté su decisión. El tratamiento de mamá estaba funcionando normal. Esto fue en enero del 2019. Sin embargo, ya para mayo, junio de ese año, ella se complica. Y mi hermana decide tomar sus vacaciones del trabajo e ir a visitarla a Venezuela a pasar unos días con ella. Luego de eso, la acompañó, era justamente el periodo en que mamá volvía a perder su cabello, entonces y yo la traje entre diciembre de 2019 para ver qué había pasado durante ese año. Y resulta que el cáncer había disminuido muy poco. Estaba prácticamente igual de latente como en el principio. Solo había retrocedido un poquito, pero todas las quimioterapias, todo el tratamiento que ya había nuevamente empezado en Venezuela, no estaba dando efectos. Ya para diciembre del 2019 la decisión que tomamos o que ella toma es nuevamente irse a Venezuela. Ella dijo, yo no me voy a quedar acá otra vez, yo me voy a volver a ir a mi casa y voy a seguir haciendo todo mi tratamiento allá. Ya en el año 2020, mientras Vilma retomaba su tratamiento de quimioterapias, la enfermedad ya había llegado al estado de metástasis. Además de eso, se confirma un nuevo diagnóstico donde encontraron cálculos en su vesícula. Orlando desde lejos se resiste a que su madre se someta a una cirugía. Pensaba que en estas condiciones médicas y con su madre sin ninguno de sus hijos a su cuidado, la situación se iba a tornar aún peor. Yo le dije, mamá, va a ser bajo tu propio riesgo. Ella decidió operarse y a partir de ese momento todo se complica. La enfermedad empezó a exacerbarse, empezó a aumentar, empezó a crecer más y más y más y más, tanto así que mi familia me dice, entre finales de febrero e inicios de marzo del 2020, vénganse porque su mamá está muy mal. Entonces, mi hermana y yo habíamos venido de vacaciones, habíamos pasado muy poco tiempo de haber ido a Venezuela, muy pocos meses, y el enfrentarse otra vez a ir a Venezuela por esta situación fue muy difícil, porque ya no había dinero, ya no había permiso en el trabajo, ya no habían vacaciones, ya todo se puso más complicado. Pero era tan urgente la necesidad de ir a Venezuela que nos dieron permiso no remunerado. Y pudimos ir a visitarla más o menos a inicios de marzo. La mamá que yo vi en 2019 y la mamá que yo tuve en 2020, en marzo, era otra completamente diferente. La enfermedad había aumentado, había pasado de 10 a 100. Ya no podía hablar bien, ya no se acordaba quién era yo, ya no podía comunicarse, ya dependía casi que al 100% de nosotros. Y solamente fue una diferencia de 3 meses. Entonces, el estar allá, mi hermana estar allá y ver toda la realidad fue como pensar, ahora, ¿qué vamos a hacer en serio? O sea, ya esto es algo crítico, ya esto no es de nos vamos, nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Mi hermana dice, yo me quedo, voy a renunciar a mi trabajo en Ecuador desde aquí de la casa. Y yo le dije, ok, hermana, entonces yo asumo la responsabilidad de cuidarlas y de que a ustedes no les falte absolutamente nada. Era lo que habíamos hablado. Hasta el día en que me llegó ya mi fecha para retornar a Ecuador y mamá entra en un momento de conciencia y dice algo como que usted no se va a ir solo. Mejor que Angélica vaya, lo acompañe, renuncie con calma, traiga sus cositas y venga acá a Venezuela. Y dije, perfecto. Resulta que cuando mi hermana y yo decidimos ya dejar a mamá, que fue literalmente la última vez que la vi, y que le dije que no íbamos a ver pronto y que no íbamos a reencontrar y que no era un hasta nunca o un hasta luego, sino un hasta pronto, mi hermana y yo regresamos a Ecuador y llegamos justamente cuando imponen las sanciones de pandemia. Nadie sale, nadie entra, se bloquea todo. Cuando eso sucede, mi mamá recibe su última quimioterapia en Venezuela, que fue un 16 de marzo. Y ya para ese momento, mi hermano y yo estábamos ya en suelo ecuatoriano. 10 días después de eso, mamá fallece. Cuando ella muere, simplemente mi vida y la vida de mi hermana y nuestra rutina hubo simplemente un blanco así. Yo recibí esa noticia mientras estaba trabajando. Yo estaba tomando muestra a una paciente, estaba haciendo una atención a domicilio y mi familia empezó a llamarme. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Yo siempre he tenido el teléfono en silencio, pero siempre lo he tenido como a la mano por cualquier emergencia. Y el teléfono, mientras yo tomaba la muestra, empezó a vibrar y a vibrar y a vibrar y nunca dejó de vibrar.
Y yo estaba tomando la muestra de la paciente y me empecé a poner muy nervioso. Me empezó a temblar la mano, así, del miedo, tanto así que ni siquiera pude culminar de mi protocolo de toma de muestras normal, sino como traté de hacer todo lo más rápido posible. Cuando salgo y me despido de la paciente y salgo del domicilio, recibo la llamada de una tía y evidentemente fue la noticia de que mamá ya no estaba. Y yo escuchaba solo llantos al fondo y mi tía con la voz quebrada. No pudimos despedirnos. Mamá falleció, estábamos trabajando y lo único que tuve fue una foto de ella, ya preparada antes del entierro. Fue todo lo más cerca que tuve de mamá. Vivir ese duelo fue muy difícil. En un principio yo no quise aceptar su muerte. Yo no quise asumir que ella, ese día que ella murió, yo me fui a la casa, llegó un montón de gente, ahorita no recuerdo quiénes fueron, yo solo me metí en mi cuarto, me metí en mi cama, me puse la cobija y solo lloré. ¿Qué será? Unas 5 o 6 horas más o menos. Y yo solo no quería ver a nadie, yo solo quería estar para mí, yo quería alejarme del mundo. Al día siguiente, que fue un viernes, mi hermana me dice, vamos a hacer algo. Mañana vamos a trabajar. El sábado. ¿Qué opinas de eso? No quiero verte así, no quiero que estemos aquí así de tristes. Yo creo que lo que podemos hacer es seguir trabajando. Así que yo tuve un día de duelo. Prácticamente 2. El día de su muerte y el viernes. Y el sábado yo tuve que lavarme mi cara e irme a trabajar como si nada hubiera pasado. Un duelo tras otro. Orlando, como muchos otros que se ven forzados a migrar, no tuvo tiempo de vivir un nuevo duelo. La muerte de su madre se da en un contexto donde la sobrevivencia era un asunto diario para él y su hermana. Pensar en volver a Venezuela no era una opción, mucho menos en el contexto de la pandemia. Lo que pasa en ese momento, lo que pasa por mi mente es, ¿qué voy a hacer ahora? Mi mamá era mi rumbo. Era mi norte, era el por qué yo hacía las cosas acá, el por qué estaba trabajando. De hecho, fue la razón por la cual salí de mi casa, por la cual emigré. Pero tenía que estar agradecido de alguna forma de que mientras todo el mundo estaba en su casa, encerrado, yo estaba trabajando. Al ser salud, al estar enfrente de todo lo que estaba pasando en el país, yo nunca dejé de trabajar. Y eso fue una ventaja, porque me mantuvo ocupado. Me mandaron al oriente, estuve en brigadas médicas, en programas de salud. Todo el mundo tenía que hacerse pruebas de COVID, las empresas. Pero fue desde marzo hasta agosto, yo solo trabajé como si fuera en automático. Solo trabajé y nada más. Trabajaba desde las 6:30 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, sin quejarme, solo trabajar. Hasta agosto. En agosto yo estaba en el oriente, mi hermana estaba acá en Quito, y fue cuando me sentí solo. Me sentí abandonado, me sentí, ¿cómo podría decirlo? Como que me enfrenté a la muerte de mamá. Y fue ahí que me cayó el 20, como que caí en cuenta. Y pensé, mamá murió. Ya no está. Y yo creo que me merezco un tiempo para mí, para procesar todo esto, para manejarlo. Y fue cuando decidí renunciar y regresarme a Quito. Después de renunciar, decide parar un poco. Parar para respirar, para sentir la muerte, la tristeza, la impotencia y atravesar así su duelo. Dejó transcurrir 2 meses y decide quedarse en Ecuador. Un nuevo comienzo. Al poco tiempo encuentra trabajo en un laboratorio veterinario en el que trabaja hasta este momento. Orlando vuelve a sentir el llamado de estudiar medicina. Entonces, fue justamente ahí donde empecé a volver a ver opciones y en donde eso se convirtió en mi prioridad. En donde se convirtió en mi primera tarea pendiente. Entonces, hice todo el esfuerzo que estuve en mi poder y bueno, nada, busqué opciones hasta que pude encontrar en la mejor universidad del país la oportunidad de comenzar a prepararme para los exámenes y estudié mucho. Estudié justamente en una época en la que en mi trabajo en el laboratorio veterinario me dieron vacaciones colectivas. Y aproveché esa oportunidad al 1000% para estudiar, para dedicarme desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar. Cuando ya llegó el momento de la prueba, yo ya estaba muy listo y bueno, algo que quiero comentar es que ese día que agarré el taxi a la universidad, me encontré, o la persona que me llevó fue un taxista venezolano y estaba escuchando música llanera, que es música propia de Venezuela. Y le pedí si podía colocar una canción que le gustaba mucho a mamá.
la canción que se llama Lamento Guayquerí. Provengo de gente humilde y eso me hace feliz. Mi padre es un pescador, raza de indio guayquerí. Justamente, y la canción dice: provengo de gente humilde y eso me hace feliz. Mi padre fue un pescador, raza de indio guayquerí. Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país, una mujer luchadora muy difícil de conseguir. Entonces sentí que justamente fue como ese viaje hacia la universidad en el taxi, con el venezolano, con un patriota como yo, la música llanera. Yo estaba predispuesto a pasar el examen, ¿sí? Yo estaba listo para el examen. Y luego del examen me fue muy bien. Bueno, ya me regresé a mi casa y me dieron el resultado al mes. Yo estaba trabajando y me llega la notificación, pues, de la felicitación, de felicidades, has sido admitido. Yo me puse a llorar, me arrodillé, agradecí al cielo, agradecí a mamá, y mi jefe entra y me dice: ¿qué pasó? Y le comenta la noticia y dice: esto hay que celebrarlo, esto hay que hacer un brindis. Y después de eso, mi vida simplemente ya cambió y yo sentí que fue un regalo de ella. Siento que fue una bendición el haber conseguido ese cupo, y actualmente me encuentro estudiando el tercer semestre de medicina, muy orgullosamente representando a mi país acá en Ecuador, dando lo mejor de mí, tratando de retribuir a la sociedad ecuatoriana todo lo que me ha dado. De hecho, es mi futuro, es mi visión para el futuro, darle a Ecuador, a través de mi trabajo como médico, todo lo que me ha brindado: el apoyo, el estudio, la comida, el trabajo, y creo que también es una forma de continuar con el legado de mamá. Y aunque parezca que no hay salida, uno siempre puede encontrar esa luz al final del túnel, y de esa forma ser esa luz que necesita el mundo. Dirección General y Facilitación del Proceso, Lorena Salas, de Cámaras a Camaradas. Edición y diseño sonoro, Franz Córdoba, Joel Dueñas, OMIO Estudio. Música, Edgar Castellanos. Diseño de arte, Isadora Parra. Con la participación de Orlando Soto. Esta temporada cuenta con el apoyo del Programa de Donantes Múltiples sobre la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas del UNESCO, y con la colaboración de Corape, IRFEYAL, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Sachamanchi, Escuela de Cine Comunitario. De Cámaras a Camaradas es un proyecto apoyado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.